Hola a todos. Hoy es lunes 1 de diciembre, casi digo noviembre. Sí, tío, te haces mayor. Vaya, los años simplemente, puff, desaparecen. Sí, es 1 de diciembre 2025. Bienvenido de nuevo, Larry. Nuestro amigo, nuestro querido amigo, nuestro hermano, Larry C. Johnson, está aquí con nosotros. Lo dices solo porque te envié dinero. Me no lo hice. Gracias. Ni un comité sin nada de tu beso, prosto. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Larry, déjame empezar con lo que ha ocurrido en el caso de Pete Hicks y el bombardeo del barco. Sabemos que hubo 2 supervivientes aferrados al casco en llamas, y luego llegó un segundo misil que simplemente los asesinó. Hay muchas repercusiones en Estados Unidos y en los medios por lo sucedido, y por la forma en que están atacando a Pete Hicks. ¿Cuál es tu comprensión de lo que pasó y quién es responsable de ello? Porque se le preguntó a Donald Trump al respecto, y así fue como respondió. Sí, dos cosas que dice No sabe nada al respecto. Y Pete Hicks le dijo a Donald Trump que él no lo hizo. Sí, Donald Trump es el sargento Schultz, de los héroes de Hogan. ¿Te suena esa referencia? Era una comedia de los años 60 sobre prisioneros de guerra estadounidenses en un campo de prisioneros alemán, pero era una comedia, ¿vale? Y el sargento alemán Schultz era conocido por aparecer y decir, no sé nada, no veo nada, no oigo nada. Ese era Donald Trump, ya sabes, haciendo de sargento Schultz. Esto es una ejecución extrajudicial. Lo que Donald Trump ha ordenado hacer al ejército estadounidense es un acto criminal. Es una violación de la Convención de Ginebra. Es una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Y lo más repugnante es que hay tantos estadounidenses aplaudiendo esto. Id a matar a esos narcotraficantes. No sabemos que sean narcotraficantes. Hay algunos que creen que lo son. Claro, pero no podemos cometer un asesinato basándonos en una creencia. El único uso legítimo de la fuerza es si los tipos de esos barcos, o las chicas, no estoy seguro, ni siquiera sabemos cuál es su sexo, están disparando contra personal militar estadounidense. Bien, ¿sabes qué? Si nos disparas, tenemos derecho a dispararte. Lo que Estados Unidos debería hacer es detener esos barcos, incautar lo que haya a bordo y aportar pruebas de que se trata de narcotráfico. Pero la deshonestidad actual de Donald Trump, porque por un lado acaba de indultar al expresidente de Honduras, que era un importante narcotraficante y que de hecho había estado en prisión, es increíble. Le ha dado un pase mientras afirma que Maduro está implicado en este tráfico de drogas, del cual, francamente, probablemente haya sacado algo de dinero. No lo dudo. Tenemos muchos políticos estadounidenses que se benefician de ello. Así que esto es simplemente un acto criminal. Y no tengo ninguna duda de que Hexet dijo eso. Suena exactamente como algo que ese chico diría. Ya sabes, es relativamente joven e inmaduro y cree que es un videojuego. Pero no culpemos solo a Trump y a Hexet, como si estuvieran empezando algo nuevo. Este asesinato extrajudicial, matar a personas porque creemos que son malas, ya se ha hecho antes, por Bill Clinton. Lo hizo George W. Bush. Ahí fue cuando realmente empezó, justo después del 11S. Así que empezamos a justificarlo. Sí, creemos que esa gente en esa choza es mala, así que vamos a matarlos. Quiero decir, es uno de esos momentos de satisfacción para, ya sabes, América, joder, sí, ¿sabes? Y es un asesinato. Así que Estados Unidos ya no tiene ninguna autoridad moral en el mundo para criticar o condenar lo que llamamos violaciones de los derechos humanos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.
y no está deteniendo el flujo de narcóticos. ¿Quieres detener el flujo de narcóticos? Corta el dinero. Pero no lo hacemos porque hay demasiadas corporaciones y bancos estadounidenses que ganan dinero con esto. Por eso no lo detenemos. Pero Larry, legalmente la responsabilidad recae en Pete Hegseth, en mi opinión. Y después de todo, él es el responsable. No sé si podemos culpar. En realidad, no creo que Donald Trump tenga mucha información al respecto. No está muy bien informado al respecto. No, mira, Donald Trump es el comandante en jefe. Él está al mando, al menos sobre el papel. Y Hegseth es un subordinado. Así que la cadena de mando es una pirámide. Donald Trump se sienta en la cima de esa pirámide. No hay nadie por encima de él. Ya sabes, Harry Truman tenía un cartel en su escritorio que decía, la responsabilidad termina aquí. La responsabilidad termina con Trump. Trump no puede fingir, oh vaya, no lo sabía. Bueno, si no lo sabías, despide a Hegseth. ¿Cuáles son tus órdenes? En cambio, Trump sigue celebrando el hecho de que estamos matando a esta gente y ni siquiera sabemos a quién estamos matando. Especialmente si has hecho volar el barco y hay supervivientes. Es increíble. Salir y ejecutar a personas desarmadas, incapaces de defenderse, es simplemente, ya sabes, como si creyeran que esto es un videojuego. Es un crimen atroz. Y es que ya sabes, si hablamos del karma que se está acumulando sobre Estados Unidos, amigo, tenemos un mal karma que se nos viene encima. No podemos seguir haciendo esto. Lo hicimos en Vietnam, lo hemos hecho en Panamá, Somalia, Libia, Siria, Irak, Afganistán, Serbia. La lista continúa, y ahora estamos facilitando asesinatos en Ucrania. Así que este es solo otro ejemplo de un liderazgo político que ha perdido el contacto con la ley. Están actuando fuera de la ley. Y sin embargo, tienes razón. Hegseth tiene una responsabilidad aquí. Debería haber dicho, no señor, no vamos a hacer eso. Es ilegal. Quiero decir, cuando era un joven oficial en el ejército, te garantizo que nunca recibió una orden que le permitiera matar a personas desarmadas que pudieran necesitar atención médica. No, ejecútalos. Quizá estamos aprendiendo de los israelíes. Nos estamos comportando como los israelíes, los sionistas. Pero esto está mal. Porque hay personas en Estados Unidos que sostienen que esos funcionarios de menor rango que reciben órdenes de Hegseth pueden simplemente rechazar la orden y no cumplirla. ¿Cómo lo ves? ¿Eso es siquiera posible? Oh, absolutamente. Sabes, cuando se jura en el ejército, siempre existe el entendimiento de que se puede desobedecer una orden ilegal. ¿Y qué constituye una orden ilegal? Si yo digo, Nima, quiero que vayas a matar a esa madre y a esos niños, creo que son malos. Y él responde, no, no voy a hacer eso. No voy a participar en eso. Esa es la respuesta correcta. Pero esto debería aplicarse a toda la cadena de mando. Inevitablemente, lo que ocurre, lo que hace que el ejército estadounidense sea hoy una institución tan vergonzosa, es que normalmente castigan a la gente de los niveles inferiores, mientras que los oficiales superiores salen impunes. ¿Te das cuenta de eso? Pero no es un fenómeno nuevo. Basta con volver a la mentira que se contó para meternos en la guerra de Irak en 2003. Que yo sepa, ni un solo oficial superior en la cadena de mando fue responsabilizado. Empieza por el comandante del CENTCOM y el subcomandante, el mando central. No dijeron nada, simplemente siguieron adelante con ello. La gente y los jefes del Estado Mayor conjunto, lo que podrían haber hecho, lo que deberían haber hecho, era decir, no, no puedo hacer esto, renuncio a mi comisión. Pero entonces viene, oh Dios mío, eso va a afectar a tus beneficios de jubilación. No vas a ganar tanto dinero como pensabas. Y ellos responden, bueno, si significa perder dinero, seguiré ganando dinero. Cerraré los ojos y fingiré que no veo esto. Ha ocurrido una y otra vez. Sabes, pasé 20 años que el manskiste de opciones especiales.
Después del 11S, rastrear y matar personas con drones se convirtió en algo habitual. Tracking people with drones and killing people with drones became a thing. And, you know, Y sabes, en un momento conté, creo que habíamos matado a más de 40,000 personas. ¿Y para lograr qué? ¿Sentirnos bien? Para poder decir, sí, oye, aquí están estas personas en el terreno, y luego lanzarles una bomba, borrarlas del mapa, se acabó el terrorismo. ¿Y qué descubrimos años después? Que estamos financiando y armando a algunos de esos terroristas. Somos colegas de ellos, los usamos para nuestros propios fines políticos. No estamos en contra del terrorismo, solo si nos atacan a nosotros. Pero vaya, si podemos aliarnos con Al-Qaeda o con el ISIS y utilizarlos para nuestros propios fines, estupendo. Sabes, Estados Unidos hizo eso con respecto a la Segunda Guerra de Chechenia. Ayudó a financiarla y a proporcionar combatientes que atacaban y mataban a ciudadanos rusos, porque teníamos ese propósito más amplio, supuestamente superior. Larry, The Intercept informó sobre documentos filtrados del Pentágono que muestran que Trump planea hostigar a Venezuela y al Caribe hasta 2028 y que planean quedarse allí. ¿Quieres decir que planean mantener la fuerza naval frente a la costa? Sí, parece que sí. Esa es una propuesta costosa. No creo que eso vaya a suceder. En algún momento se quedarán sin fuerzas. No se pueden mantener las tropas desplegadas así. Ya sabes, es como si te dijera que agarres una barra y te cuelgues de ella. Puede que puedas hacerlo durante un minuto, pero después de un minuto más o menos, los músculos se agotan. No puedes hacerlo para siempre. Es algo parecido cuando despliegas este tipo de fuerza. Tiene muchas piezas en movimiento. Y ya sabes, es como si tomaras un arco y una flecha y lo tensaras. No puedes mantenerlo así indefinidamente. En un mente, tienes que soltar la flecha y mover de minutos una orientación de arco. Así que no van a poder mantener esto. Y sabes, en realidad, creo que Maduro está en una posición bastante fuerte, porque si Estados Unidos realiza un ataque militar, ellos tienen mucho que pueden hacer en respuesta. Tienen misiles que podrían ser lanzados y poner en riesgo algunos de nuestros barcos. Podrían incluso hundir uno o dos. Más vale que no desembarquemos a nadie, porque empezarán a acumularse cuerpos de estadounidenses. Habrá suficientes venezolanos dispuestos a dispararnos como para que acabemos en un atolladero al estilo de Vietnam, solo que peor. Trump tiene una visión tan infantil del poder militar. Es realmente muy simplista. Y es una lástima. Sabes, debería haberse mantenido fiel a su creencia principal, al menos durante la campaña, que era que no deberíamos involucrarnos en guerras extranjeras innecesarias. Quedémonos en casa, construyamos América, pongamos a América en primer lugar. Pero no, vamos a salir a intimidar a Venezuela. Al parecer, cuando crecía, su madre nunca le enseñó a mantener las malditas manos quietas. Deja de entrometerte en los asuntos de otras personas, de otros países. Arregla tus propios problemas. Da ejemplo en casa. En cambio, vaya, si vamos a meternos en algo, eso va a ser bastante complicado. ¿Cuánto de lo que está ocurriendo en Venezuela está relacionado con las políticas de la CIA? Porque el general Flynn, no sé si viste su podcast con Steve Bannon, dijo que ya era hora de, ya sabes, simplemente quemar la CIA, quemarla hasta los cimientos. No sé si lo haremos, pero sí, es hora. Quiero decir, eso fue lo que dijo. Solo le estamos citando. No, estoy de acuerdo con él. El problema con la CIA, tal como fue concebida originalmente por Truman, lo que él pensaba que estaba aprobando, era, de acuerdo, vamos a tener un grupo de oficiales de caso,
Ya sabes, el público en general los llama agentes, pero no lo son. Un agente de la CIA es un extranjero, alguien de otro país que es pagado por Estados Unidos para traicionar a su propio país y darnos secretos. Pero la CIA fue concebida como, de acuerdo, vamos a salir y reclutar personas de países donde necesitemos información, como en aquel momento sobre la Unión Soviética o China. Así que necesitamos conseguir gente que esté dentro y que pueda contarnos exactamente lo que está ocurriendo. Luego, redactarán esa información y la entregarán a lo que se llama un oficial de informes, y eso se publica como inteligencia humana. And they'll release it as human intelligence. So you got, as a number and categorized, etc. Tiene un número y está categorizado, etc. Luego, los analistas tomaban eso, junto con información de fuentes públicas, y le decían al presidente qué demonios estaba pasando. Bueno, así se suponía que debía funcionar. Pero entonces descubrieron, caray, tienes a todos estos tipos, muchos de ellos ex militares de los primeros tiempos de la CIA, que venían de la Oficina de Servicios Estratégicos, y de repente empezamos a decidir, oye, podemos cambiar el resultado de las elecciones, podemos derrocar gobiernos, podemos organizar y entrenar fuerzas guerrilleras y grupos insurgentes. Y eso tiene una influencia corruptora en el análisis. Lo vi de primera mano, hace 40 años durante la Guerra de los Contras, apoyando a los Contras para luchar contra los sandinistas, porque se presentaba como que estábamos combatiendo a esos comunistas que estaban bajo el control de los soviéticos y trataban de apoderarse del mundo. Bueno, era una completa tontería. Pero ya sabes, en ese momento yo decía algo así como sí, así es como tenemos que verlo. El proyecto se dirigía desde lo que se llamaba el Grupo de Trabajo de Centroamérica, y básicamente tenían allí una sala de operaciones, donde daban órdenes y diseñaban misiones militares. ¿Sabes? Minaron los puertos de Managua con minas para impedir que entraran los barcos. Y lo que ocurrió fue que empezó a generarse presión para que se contara una buena historia. Este era un proyecto encargado por el presidente. Querían verlo triunfar, así que no querías que nadie viniera a decir nada negativo al respecto. Y recuerdo que había un par de analistas de la sección de Nicaragua. En realidad estaban en el lado analítico, a Honduras, y allí fueron increpados por algunos oficiales de caso enfadados que les decían, oye, ¿por qué no se lo contáis? Estamos elaborando estos informes y los estáis ignorando. Porque esos analistas decían que había problemas reales con los Contras. Lo que ocurría en la sede central, en el Grupo de Trabajo para Centroamérica, era que el tipo que lo dirigía, un tal Alan Fierce, estaba bloqueando esos informes. No permitían que siguieran adelante. Y había presión sobre analistas para no decir nada crítico sobre los Contras, aunque fuera cierto. Recuerdo una reunión, la llamaron una reunión de advertencia, con el oficial nacional de inteligencia para América Latina, Bob Vickers. Yo estaba haciendo mi informe y dije, ¿y los Contras? Y él me interrumpe, detente ahí mismo. Le dije, ¿qué? Y él respondió, no puedes llamarlos los Contras, tienes que llamarlos la Resistencia Nacional Democrática. Y yo dije, pero Reagan los llama los Contras. Y él contestó, sí, pero él es el presidente. De eso estoy hablando, de cómo el proceso de inteligencia estaba tan politizado, tan corrompido. Sí, estoy de acuerdo con Mike Flynn. Hay que quemarlo todo y empezar de nuevo. Mike Flynn, burn it to the ground, start over. But do not. Diría que lo único que realmente no necesitamos o que debería usarse de forma muy limitada es una capacidad de acción encubierta. En cambio, lo que ha ocurrido es que la acción encubierta ha tomado el control de la agencia. Eso es lo que se considera atractivo. Ahí es donde uno asciende, ahí es donde se pueden hacer todas esas locuras. Y si retrocedemos y sumamos cuántas personas hemos matado a través de la CIA, ¿qué hemos conseguido? ¿Es el mundo un lugar ahora? ¿Está más en paz? ¿O hay mucho sufrimiento humano? En mi opinión, hemos creado mucho sufrimiento humano. We create a lot of human suffering, in my view.
Larry, cuando vives en América Latina, por ejemplo, en Brasil o Argentina, y observas lo que Donald Trump está haciendo en la región con el caso de Venezuela, están haciendo de todo. Y sabes, mencionaste Honduras. Conocemos la situación de Cuba, Colombia, Argentina. Han sobornado a personas a favor del presidente de Argentina. Y todo se reduce a que cuando lo analizas, el gobierno, Donald Trump llegó al poder hablando de Soros, cambio de régimen, USAID, vamos a por ellos, eliminémoslos. Pero al final, como ves, la política es totalmente la misma que la de George Soros. Está haciendo exactamente lo mismo. Yeah, well, yeah. Well, who does Trump appoint as Secretary of Treasury? Scott Bessent. Bueno, ¿a quién nombra Trump como secretario del Tesoro? A Scott Bassett, que básicamente es un lacayo de Soros, o lo ha sido. Ya sabes, así que, sí, es una desconexión total. Cuando la Unión Soviética seguía intacta, una de las misiones principales de los oficiales de la CIA que trabajaban en América Latina no era preocuparse tanto por la política interna de allí. Era identificar a los diplomáticos soviéticos que pudiéramos reclutar con la esperanza de conseguir un espía que luego regresara a Moscú y nos diera toda la información interna. Perdón, estoy a punto de estornudar. Disculpa. Ahora que ya no existe la Unión Soviética, esa prioridad de, entre comillas, reclutar soviéticos ha desaparecido. Puede que ahora estén diciendo, centrémonos en China. Es una posibilidad. No China, sino la China comunista. Eso es cierto. Sí, la China comunista, que le está dando una paliza a Estados Unidos en todos los ámbitos, económico, producción industrial y demás. Sí, esos tipos. Así que, ya sabes, Estados Unidos tiene una larguísima historia de injerencia en América Central y del Sur. Sé, y es ampliamente creído, que Estados Unidos estuvo detrás del golpe que derrocó a Salvador Allende y llevó al general Pinochet al poder en Chile. Es absolutamente cierto que Estados Unidos quería deshacerse de Allende. Pero ya sabes, un viejo amigo mío, creo que ya fallecido, era un joven oficial de casos en la embajada allí en aquel entonces. At the embassy there at the time. And he said what happened was Dijo que lo que ocurrió fue que mientras Estados Unidos intentaba influir y participar, el ejército chileno básicamente dijo, manténganse al margen, ocúpense de sus propios asuntos, quédense en la embajada, porque ellos se estaban encargando del asunto. Creo que no querían deberle nada a Estados Unidos de ninguna manera. Eran un poco como en aquel viejo anuncio, madre, por favor, prefiero hacerlo yo mismo. Pues eso fue lo que hicieron. Lo hicieron ellos mismos. Pero no se puede negar la facilitación por parte de Estados Unidos de varios regímenes autoritarios. Y mientras dijéramos que estábamos luchando contra el comunismo, podíamos hacer lo que quisiéramos. No existe el comunismo. Ahora hay narcoterrorismo. Eso es lo que estamos combatiendo. Narcoterrorismo. Tenemos que usar toda la violencia del mundo para detener a estos narcoterroristas, excepto al tipo que está en prisión. A ese lo vamos a dejar salir. Se lleva un pase, una palmada en el culo, ya sabes, buen tipo, pulgar arriba. No te puedes inventar algo así. Hay un cambio de enfoque hacia Benjamin Netanyahu en Israel. Está pidiendo al presidente de Israel que lo indulte. Hay una, ya sabes, creo que es una palabra en yiddish, chutzpah. Ya sabes, o como la excongresista Michelle Bachmann la llamó, chutzpah. Es chutzpah, vale. It's chutzpah. Okay. La respuesta del presidente de Israel es que Netanyahu tendría que retirarse de la política, convocar elecciones anticipadas, detener la legislación de la reforma judicial y establecer una investigación estatal sobre el 7 de octubre. ¿Crees que Netanyahu aceptaría esos términos? ¿Cooperaría con ellos en lugar de ser indultado por el presidente de Israel? ¿Y cuál es tu opinión sobre la situación del caso de Netanyahu? ¿Qué tan importante es él? No, well, he's not that important.
because if he goes away, the policy. No, bueno, no es tan importante, porque si desaparece, la política hacia los palestinos no va a cambiar. Estos sionistas no tienen ningún deseo de tener un Estado palestino y quieren exterminarlos. Esta tierra es su tierra, ¿no lo sabes? Porque Dios lo dijo. Quiero decir, es que, ¿sabes? Cuando Juan Perón era presidente de Argentina, su lema era algo así como pan y circo. Mantén al pueblo alimentado, manténlo entretenido y puedes hacer lo que quieras. Así que, ya sabes, Bibi es parte del circo. Estados Unidos es parte del pan. Mientras Estados Unidos siga canalizando dinero hacia ellos, Bibi puede ser un gran tipo un minuto, un mal tipo al siguiente, y luego se deshacen de él. ¿Y dónde estamos entonces? Seguimos matando palestinos, seguimos matándolos de hambre. Lo único que podría cambiar esto potencialmente es lo que muestran las encuestas políticas. Al parecer, un número creciente de estadounidenses está harto de estar bajo el yugo de los sionistas y está empezando a reaccionar. Y Trump sabe leer las encuestas. Una vez que se dé cuenta de que básicamente está abrazando un cadáver, no le irá bien en las elecciones de mitad de mandato. Puede que cambie de política. Siempre existe esa posibilidad. Pero el lobby sionista sigue siendo muy fuerte en los círculos políticos de Estados Unidos. In U.S. Political circles. Pero Israel, de algún modo, se está resquebrajando desde dentro, Larry. No sé si viste las imágenes de miles de personas haciendo cola en la embajada de Portugal. Estaban pidiendo citas para obtener la ciudadanía. ¿Por qué necesitarían irse de Israel si las cosas van tan bien ahora mismo? Bueno, sí. Estas personas no están contentas con la situación en Israel. Eso muestra cómo está funcionando la economía, cómo está funcionando la sociedad. Y Netanyahu, cada vez que aparece, dice que este es el único estado para el pueblo judío y que pueden venir aquí y vivir una vida próspera. Ya no es así. The economy is in tatters. Bueno, sí, la economía está hecha trizas y dependen totalmente de la generosidad de Estados Unidos que les envía dinero. Pero el problema es que sospecho que muchos de los que se marchan son los que se considerarían moderados, los que abogarían por políticas contrarias a Netanyahu. Y una vez que se van, eso consolida aún más las políticas extremas de los colonos. Israel está perdiendo gente. No están atrayendo a más, están disminuyendo. Así que por ahora parecen mantenerse intactos, pero a medio plazo, la propia supervivencia de Israel podría ponerse en duda. ¿No crees que Netanyahu, con las conexiones que tiene, ejerce algún tipo de influencia sobre los políticos de Estados Unidos? Si fuera apartado del poder en Israel, ¿no afectaría eso de algún modo al apoyo que Israel recibe de Estados Unidos? Porque en mi opinión, Naftali Bennett no es ni de lejos tan popular entre los políticos estadounidenses como lo es Netanyahu. Netanyahu es muy poderoso. De algún modo es inteligente a la hora de manipular todo el sistema en Estados Unidos. No. En realidad, no creo que sea una cuestión de personalidad. Quiero decir, sí, Netanyahu es muy conocido entre los políticos estadounidenses, pero hay una creencia más profunda que proviene del sionismo cristiano. Siguen citando ese pasaje del Génesis: quienes te bendigan serán bendecidos y quienes te maldigan serán malditos. Y por eso dicen que tenemos que apoyar a Israel. Hay un podcast interesante. Brent Tucker es un operador retirado de la Delta Force y he conocido a Brent, vive en Orlando. Tuvo como invitado a un tipo, Dan Bilzerian. No sé si has oído hablar de él. Sí, he oído hablar de él. Bilzerian es realmente antisionista, muy antisionista. Anti-Zionist, strongly anti-Zionist. Now, they had a cordial debate over this, but Brett kept... Tuvieron un debate cordial, pero Brent seguía diciendo: sabes, soy un ferviente partidario de Israel porque está en la Biblia, y Dios dice que debemos apoyar a Israel. Y Bilzerian señaló: oye, esas promesas fueron para Abraham, y si recuerdas, Abraham tuvo 2 hijos.
No se trata solo de los judíos, también de los musulmanes. Así que, como dije, uso a Brent como ejemplo. Es un tipo inteligente, con experiencia, pero está completamente atrapado en esa mentalidad sionista. Y no tiene nada que ver con Netanyahu. En realidad es una creencia más amplia de que son el pueblo elegido de Dios y de que nuestra obligación es respaldarlos. And that our obligation is to uphold them. Now, Blazarian made an interesting argument. He says, Ahora, Bilzerian plantea un argumento interesante. Dijo, sabes, lo curioso es que en el Talmud se habla de manera despectiva de Jesús y de su madre, María. Algunos pasajes muy insultantes y viles que se refieren a ellos. Dijo, en cambio, en el Islam reconocen a Jesús como uno de los profetas principales y su madre es venerada. Así que preguntó, ¿por qué apoyamos a los que odian a los cristianos en lugar de colaborar con los que realmente reconocen a Jesús y a María como personas piadosas? Es una pregunta interesante. Pero claro, ahí es donde, una vez que entramos en todo este terreno religioso, el pensamiento racional y lógico desaparece. Todo se convierte en, tenemos que hacerlo porque Dios lo dice. Y vimos, ya sabes, a Tucker Carlson arrancar la costra de esa herida fea cuando entrevistó a Ted Cruz. Y viste que Cruz lo dejó muy claro y ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Cruz no es tonto, pero es simplemente esta creencia religiosa que lo infecta todo. Ya sabes, todo se basa en una mentira que nos han enseñado a creer. Cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad cristiana, que aquellos que son sionistas han sido enseñados a creer que el Antiguo Testamento es un libro sagrado y que en él Dios ha trazado el plan, y ese plan es favorecer a Israel. Y ellos ignoran el hecho, cuando digo que los cristianos actuales ignoran el hecho, de que si te adentras en las 12 tribus originales de Israel, bueno, 10 de ellas han desaparecido. Fueron asimilados. O también se puede argumentar que los palestinos de hoy son los descendientes de esas personas. Así que deberían estar amparados por las bendiciones de Abraham también, pero no lo están. Y luego está esta noción absurda de que se trata de un pueblo especial, que ya sabes, decimos que este es el Dios del amor, el Creador eterno, pero que solo aprecia realmente a este grupo particular de personas y por tanto les da permiso para ir a matar a quien sea. Y una vez que aceptas esa fantasía y ese mito como realidad y empiezas a actuar en consecuencia, obtenemos lo que vemos ahora, genocidio en Palestina. Larry, el lado oscuro de lo que ha ocurrido en Siria es el gobierno que llegó al poder, el HTS de al-Jolani y esa gente que ahora controla la zona. Pero por otro lado, vemos que Turquía se siente amenazada por Israel y se está acercando a Irán. Incluso hubo una reunión. No Israel. Turquía, Irán y Arabia Saudí se están acercando. Y parece que por primera vez escuché al ministro de Asuntos Exteriores turco decir en Teherán que la mayor amenaza para Oriente Medio es Israel. No se había oído eso antes de un funcionario turco, no antes de lo que ocurrió en Siria. Ya sabes, la situación en Siria lo ha cambiado todo. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Porque, al fin y al cabo, si estás en Washington observando lo que ocurre allí, puedes ver que todo se está moviendo en contra de Israel, no a favor de Israel. Bueno, sí, Israel se está volviendo más aislado diplomáticamente. Pero, ya sabes, Erdogan es un charlatán, solo un montón de aire caliente. Oh, Israel, son la mayor amenaza. Sigue enviándoles el petróleo. Vaya amenaza, ¿no? Sí, pero gana dinero con ellos, así que puede vivir con eso. Turquía es la única entidad que probablemente podría cambiar decisivamente la situación para los palestinos, y eso sería cortando todo el suministro de petróleo a Israel, paralizando su economía. Y ya sabes, sinceramente, China, Rusia e India también tienen ese poder potencial, pero no lo usan. Les critico por eso. Así que esta es una situación inestable. La visión que se presentó, oh Dios mío, hace ya 25 años, por gente como Paul Wolfowitz y Richard Pearl, ya sabes, todos decían que lo único que teníamos que hacer
Era deshacernos de Saddam Hussein y la democracia florecería. Get rid of Saddam Hussein and democracy will flourish, and as long as we got these other democratic states. Y mientras tengamos estos otros estados democráticos, Israel estará bien. Bueno, no es así como está resultando. Hemos visto recientemente, con la visita de Mohammed bin Salman de Arabia Saudí para reunirse con Trump, que MBS no está dispuesto a adherirse a los acuerdos de Abraham. Dejó muy claro que no habrá ningún avance hacia el reconocimiento de Israel hasta que Israel reconozca y acepte una solución de dos estados, acepte un estado palestino, cosa que él no va a hacer. Así que creo que solo será a través de algún desastre militar o económico que Israel se verá finalmente obligado o simplemente incapaz de impedir que eso ocurra. Or will be unable to prevent that from happening. Parece que están repitiendo el mismo escenario aquí en América Latina, con Venezuela. Fue Irak y ahora es Venezuela. Todo el mundo debería entender que vamos a ver el mismo tipo de problemas aquí en América Latina si ocurre algo con Venezuela. Va a ser un caos enorme. Well, you've got to say, if they try to Hay que decirlo, si intentan forzar la salida de Maduro del cargo y él se va, y surge un gobierno respaldado por Estados Unidos, creo que veremos una campaña de ataques. Lo llamaremos terrorismo, pero serán venezolanos que resisten la injerencia estadounidense quienes empiecen a atacar a ese nuevo gobierno. Será un caos inestable y podría incluso derivar en ataques a los campos petroleros, haciéndolos volar por los aires si Estados Unidos espera hacerse con su control. La capacidad de estos grupos para moverse por las selvas de Venezuela y cruzar la frontera con Colombia o Brasil, ya sabes, son zonas muy remotas y no es fácil controlar lo que ocurre allí. Así que, en mi opinión, esto es una receta para el caos. So this is a recipe for chaos, in my view. Larry, ¿a qué velocidad está avanzando Rusia en Ucrania? Pretty fast. I just posted a video last night. Bastante rápido. Anoche publiqué un video en Sonar 21. Muestra que desde septiembre, Rusia ha capturado 86 asentamientos, ciudades y pueblos. Ahora se están moviendo muy rápido en comparación con años anteriores. Y de nuevo, presento una lista de distintos generales retirados que han hecho todas esas afirmaciones absurdas sobre cómo Rusia se ha estancado, cómo es un punto muerto, cómo Rusia no avanza, cómo es incompetente. No, ahora se están moviendo con bastante rapidez. El principal obstáculo antes de esto, sí, al final sigue bajando hasta el final de ese artículo, es un video muy corto. Sí, justo ahí te lo mostrará. Puedes ver el territorio que se está tomando. La última escena es la que realmente cuenta la historia. Ahí está Pokrovsk, Mirnograd, creo que esto es Kramatorsk, y ahora observa este movimiento. And now watch this movement. Yeah, so 86. Sí, bueno, 86. Rusia se está moviendo ahora mucho más rápidamente. Hasta este momento, Rusia ha limitado en cierta medida lo que ha hecho. De nuevo, por eso se llama una operación militar especial y no una guerra. Si fuera una guerra, habrían cerrado todos los puertos del Mar Negro y hundido cualquier barco que entrara o saliera de esos puertos. Habría pasado desapercibido porque sería una guerra. Pero no es una guerra, es una operación militar especial. Y como tal, Rusia ha seguido permitiendo cierto, digamos, tráfico marítimo normal dentro y fuera de los puertos ucranianos. Incluso a la luz de este reciente ataque contra dos petroleros que, según se informa, transportaban petróleo desde Rusia. Este ataque fue llevado a cabo por los ucranianos con apoyo británico, o al menos eso es lo que afirma Rusia. Podríamos ver a Rusia decir ahora, de acuerdo, vamos a cerrar esos puertos. Rusia ya está lo suficientemente cerca como para controlar un par de ubicaciones en la orilla oriental del río Dnieper, por lo que puede estrangular cualquier barcaza o barco que baje por ese río hacia el Mar Negro. Y el 60% de la economía de Ucrania depende del movimiento a lo largo de ese río. Así que veremos si Rusia va a ampliar esto casi hasta un estado de guerra.
pero están capturando y tomando el control del territorio a un ritmo muy rápido, y Ucrania no tiene la mano de obra para detenerlo. at a very rapid pace, and Ukraine doesn't have the manpower to stop it. ¿No crees que parte de esta decisión, de no atacar todo a lo largo de la línea de suministro del ejército ucraniano, se debe a que tomaron algún tipo de decisión estratégica? Dejar que sigan recibiendo armas, ya que quieren que el ejército ucraniano se acerque al ejército ruso, en lugar de que el ejército ruso avance. Adelante. El objetivo, en mi opinión, no es la tierra. Es simplemente destruir al ejército, ya sabes. Yeah, no, well, the attrition, the demilitarization. Sí, no, bueno, el aspecto de desgaste, la desmilitarización, era correcto. Los rusos permitirían que los ucranianos se acercaran a ellos y luego los destrozarían. Pero además, antes de enero de 2025, Rusia todavía estaba en proceso de reforzar sus fuerzas terrestres. Así que si retrocedes a febrero de 2022, las fuerzas terrestres reales que tenía Rusia podían rondar las 400.000 para cubrir todo el país. Y solo utilizaron entre 100.000 y 125.000, unos 80.000 en aquel cerco inicial de Kiev y otros lugares. Fue solo en septiembre de 2022 cuando los rusos se dieron cuenta de que, de acuerdo, tendrían que convertir esto en una operación militar más amplia. Ahí fue cuando iniciaron la primera movilización. That's when they started mobilizing, the first mobilization. But when you mobilize people, you don't just Pero cuando movilizas a la gente, no se trata solo de, ya sabes, ponerles un uniforme y enviarlos al frente. Necesitan pasar por un entrenamiento. Así que si te movilizo en septiembre, tienes que pasar por 6 meses de formación. Septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero. No llegas a la línea principal hasta marzo. Y luego, ya sabes, las personas movilizadas en octubre, noviembre y diciembre, las de diciembre no entran en acción hasta julio o agosto. Así que poco a poco vas formando esa fuerza. Y sostengo que esa es una de las razones por las que al principio se vio a Rusia realizando operaciones limitadas. you saw Russia doing limited operations. The attack on Mariupol. Sabes, el ataque a Mariupol, que era un objetivo crucial para los rusos y que capturaron en mayo de 2022, no fue seguido inmediatamente por la conquista de otras zonas. De nuevo, falta de personal. Fue en 2023 cuando se libró la batalla de Bakhmut. Hubo otros enfrentamientos menores, pero ese fue el principal foco. Luego, en 2024, fue Avdiivka. Pero ahora entramos en 2025. Solo en los últimos 3 meses han arrasado 86 asentamientos, aldeas y ciudades. Algunos pequeños, otros grandes. Y ya sabes, Siversk sigue en el punto de mira, al igual que Lyman. Las probabilidades son altas de que Rusia pueda tener el control total de Donetsk y haya expulsado a todos los ucranianos para finales de diciembre. Kicked out all Ukrainians by the end of December. That's sort of an optimistic timeline, but Sabes, ese es un calendario bastante optimista, pero lo más probable es que lo tuvieran todo asegurado para marzo. Ucrania no tiene buenas opciones aquí. Y sin embargo, esto recuerda mucho a cómo, si retrocedes y observas la mentalidad de los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo alemán, estaban atrapados en un pensamiento muy delirante. Todavía eran capaces de infligir mucho daño a los soviéticos, pero eso no cambió el resultado de la guerra. Iban a perderlo todo. Solo era cuestión de cómo iban a perder. Y así, ya sabes, Ucrania ahora mismo está en una gran agitación, con el escándalo de corrupción que se cierne sobre ella, y es militarmente incapaz de hacer retroceder a los rusos. Y aún así, hay tantos en Occidente que están comprometidos financieramente con esto. and yet you got so many in the West who are financially committed to this. Pero están llevando a cabo actos terroristas ahora mismo. Están haciendo de todo, ya sabes. No sé cómo Rusia podría controlar eso. Es difícil de controlar. Well, no, it's difficult, but actually Russia's done it before. Bueno, no, es difícil. Pero en realidad, Rusia ya lo ha hecho antes. Recuerda, la guerra de Chechenia fue una combinación de terrorismo y ataques a objetivos militares. A los rusos les llevó 10 años controlarla,
pero lo consiguieron. Y hay algo impresionante. Bueno, anoche vi un video de la visita de Putin a, ya sabes, esa república musulmana en Rusia. Y realmente se puede ver cómo ha tenido lugar la reconciliación. Unos 20 años desde que terminó aquella guerra, o supongo que en 2010, así que 15 años. Pero, ya sabes, Rusia ha estado ahí y lo ha hecho. Russia's been there and done that. They know how to work, if you will, the counter. Saben cómo manejar, por así decirlo, el enfoque antiterrorista. Y reconocen que sí, podrían estar librando una guerra de guerrillas, y podría haber una guerra insurgente. Ya lo han hecho. De nuevo, la ventaja que tienen con respecto a Ucrania es que sí podría haber algunos partisanos ucranianos, llamémoslo así, pero Rusia no tiene que aprender a hablar urdu, pastún o árabe. Son rusos hablando ruso o ucraniano. La misma cultura. Es una de esas situaciones a las que Rusia puede enfrentarse, y creo que ya ha tenido experiencia en lidiar con ello antes. ¿Quién está entrenando al ejército ucraniano, a las nuevas tropas que llegan a Ucrania y a esas personas que fueron secuestradas en las calles de Kiev o principalmente en la parte oriental de Ucrania? ¿Quién las está entrenando? ¿Se realiza el entrenamiento principalmente dentro de Ucrania o fuera de ella? Quizás en Polonia, Rumanía, en esos centros. Bueno, no hay mucha formación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cualquier entrenamiento que tenga lugar dentro de Ucrania es muy arriesgado. Así que es más probable que los estén llevando fuera del país, a Polonia o Rumanía. Antes iban a lugares como Francia, pero creo que desde un punto de vista logístico intentarán mantenerlo más cerca de Ucrania. Pero no creo que este sea uno de los problemas que el ejército ucraniano pueda resolver fácilmente. No tienen el lujo del tiempo para enviar a la gente a la formación básica, que suele durar unos 3 meses, seguida de lo que se llama formación individual avanzada. Y tú dices, bueno, ¿qué es eso? Pues eso es, ya sabes, si eres operador de radio, aprendes a manejar una radio. O si eres operador de drones, aprendes a manejar drones. O si trabajas con tanques, aprendes a conducir y disparar un tanque. Así que, ya sabes, esos no son talentos naturales que la gente tenga fácilmente. Necesitan formación. Y si lo hacen en Ucrania, los rusos, con sus misiles, pueden alcanzar cualquier centro de entrenamiento. Y lo han hecho. Así que creo que la mayor parte del entrenamiento que se está realizando se lleva a cabo fuera de Ucrania. Por los mercenarios o en Ucrania. Los que se entrenan en Ucrania están siendo entrenados por mercenarios, o el ejército ucraniano sigue siendo capaz de realizar el entrenamiento, combatir y formar a las nuevas tropas. No, en realidad es la OTAN. La OTAN ha estado proporcionando gran parte del entrenamiento, o bien los países de la OTAN lo han hecho. Ahora bien, ha habido algunos artículos interesantes de ucranianos que se quejan de que están siendo entrenados por personas que realmente no han participado en ningún tipo de combate exitoso y que se basan en lecciones aprendidas, por ejemplo, en Afganistán o Irak, que son completamente irrelevantes para lo que está ocurriendo en Ucrania. Ya sabes, es como si quisieras jugar al fútbol y quisieras entrenarte para ser un equipo de campeonato. Así que el entrenador que traes es el tipo que ha perdido más partidos en toda la historia del fútbol. Sabes, eso no tiene sentido, pero es más o menos lo que está pasando, donde la OTAN finge, oh, tenemos las habilidades superiores, la experiencia superior, vamos a enseñarte cómo se hace. Y francamente, debería ser al revés. Los que deberían estar dando el entrenamiento ahora mismo son los ucranianos entrenando a la OTAN. Y si crees que vas a ir a luchar con los rusos, piénsalo otra vez. Déjanos contarte lo que nos hemos encontrado. Sí. En cuanto a las armas, Larry,
Digamos que si miramos a Ucrania hoy y la comparamos con el mismo día del año pasado, ¿cómo ves la diferencia en las armas que tienen ahora para luchar contra Rusia? Oh, it's diminished. Está disminuido, ya sabes. Occidente todavía no ha sido capaz de aumentar la producción industrial para reemplazar las pérdidas. Ya hablemos de artillería, transportes blindados de personal, tanques o baterías de misiles Patriot. Escuché un informe, no sé si es cierto, que supuestamente Lockheed Martin ha duplicado ahora su producción de misiles Patriot. Ah, bien. En lugar de 500 al año, están fabricando 1000. Pero eso aún no resuelve el problema al que se enfrentan cuando esos misiles se usan en combate, porque para derribar un solo misil entrante se necesitan como mínimo 2 Patriots, como mínimo, quizá 4. Así que, con el volumen de fuego que Rusia ha desatado sobre Ucrania, incluso si Occidente pudiera proporcionar esos misiles Patriot, Ucrania los consumiría en un abrir y cerrar de ojos. Así que sí, Occidente está completamente desprevenido, industrial y económicamente, para sostener una guerra. Bienvenido, Paul. Ahí está el señor Roberts. ¿Cómo va todo, Paul? Hola. Where's Mr. Roberts? How's it Hello, going, Larry. Paul? Hi there. Hello, Nima. So nice to see you, Paul. Hola, Nima. Qué gusto verte, Paul. Paul, Bueno, going gracias. into talk, we're talking Paul, al about unirte a la also conversación, the estamos hablando del conflicto en Ucrania. ¿Cómo ves a Vytautas mañana yendo a reunirse con Vladimir Putin? ¿Y cuáles son, en tu opinión, los términos? Porque tuvimos la reunión en Ginebra, luego la reunión entre Rubio junto con Vytautas y Kushner, y el nuevo jefe de los negociadores en Ucrania es Omerov. ¿Cuál es la comunicación con Washington? ¿Y cuál es el mensaje que mañana Steve Witcomb va a transmitir a Putin? ¿Y qué tan optimista eres respecto a que podamos lograr algo? And how optimistic are you if we can achieve something? Well, Nima, I have no idea. I think diplomats just like to go to. Bueno, Nima, no tengo ni idea. Creo que a los diplomáticos simplemente les gusta ir a reuniones. Eso es lo que pienso. Larry puede que tenga una idea mucho mejor que la mía. Verás, no entiendo el sentido de ninguna de estas reuniones, porque Putin, o más bien las tropas rusas, están al borde de una victoria completa y total. Da la impresión, si acaso, de que el Kremlin las está conteniendo. Y entonces, cuando está a punto de resolverlo en sus propios términos, no entiendo el interés en estas reuniones o en negociar algún tipo de acuerdo. No tiene ningún sentido para mí. Lo veo como una muestra de falta de confianza, de falta de determinación. Es casi como si Putin tuviera miedo de ganar la guerra. Pero eso es, bueno, no sé cuán bien fundamentada está mi opinión. Probablemente no demasiado. Es solo la impresión que tengo, que no quiere ganar la guerra. That's the impression I get. That he just doesn't want to win a war. Well, He's actually, been- I think there's another. Bueno, sí, creo que hay otro elemento en juego, y esto lo he oído directamente de varios rusos. Los ucranianos son familiares. De hecho, la cantidad de rusos casados con ucranianos y de ucranianos casados con rusos no es como si fueran un pueblo extranjero. Así que en realidad, creo que desde el punto de vista de Putin, realmente quieren minimizar el daño. No se trata de destruir a los ucranianos. Se trata de intentar, bueno, porque no están luchando contra Ucrania, están luchando contra la OTAN. Es una guerra por delegación, y los ucranianos utilizados como carne de cañón en este proceso. De hecho, la naturaleza de esta relación, el general Syrskyi, el comandante militar ucraniano, sus padres viven en Rusia. The Ukrainian military commander, his parents live in Russia. They're drawing Russia's Social Security, Russian. Están recibiendo la seguridad social de Rusia, ya sabes, la sanidad rusa. Así que no es tanto que Putin no esté intentando ganar. Sus objetivos son claros. Quieren desmilitarizar y desnazificar. Y por desmilitarizar se refieren a que quieren reducir el ejército ucraniano a menos de 100,000 soldados y sacar a la OTAN. Reconocen que la forma ideal de hacerlo es mediante la negociación, porque tendrán que negociar con Occidente, pero lo harán desde una posición de fuerza. El problema es que Estados Unidos se niega a escuchar lo que los rusos están diciendo. ¿Cuáles son realmente sus exigencias? Y ya sabes, Putin ha reiterado, dice, mira, si no lo conseguimos por la vía diplomática, lo conseguiremos en el campo de batalla.
Pero el otro elemento que ha impedido un avance mayor por parte de Rusia, desde el punto de vista militar, es que solo en los últimos 6 o 7 meses han conseguido finalmente que sus fuerzas terrestres alcancen una cifra superior a 750.000 efectivos, porque están combatiendo a lo largo de toda esta línea de contacto de 1000 millas. Y ya sabes, antes simplemente no tenían el personal suficiente para luchar en distintos frentes. Justo antes de que entraras, vimos un video que publiqué en Sonar 21 que muestra los avances de Rusia durante los últimos 3 meses. Eso fue en septiembre. En el pasado, tuvimos a muchos de esos generales estadounidenses retirados diciendo, «Oh, Rusia es un grupo de inútiles, están atascados, no pueden vencer a los ucranianos». Pues bien, han tomado 86 pueblos y asentamientos, y cuando lo ves en el mapa, ahora estamos viendo un movimiento significativo hacia el oeste. Así que creo que ese es uno de los otros factores en juego aquí. A Putin le gustaría lograr un acuerdo negociado si pudiera, pero Rusia no va a apartarse de su exigencia fundamental, que es desmilitarizar y luego desnazificar, lo que significa nuevas elecciones en Ucrania y ningún nazi permitido. Punto. I'm aware of all of that. Sí, soy consciente de toda esa explicación y creo que hay mucha verdad en ella. Por otro lado, pienso que si le preocupan los ucranianos, la forma en que ha librado esta guerra ha maximizado las bajas en ambos bandos. Ha maximizado las bajas rusas, ha maximizado las bajas ucranianas. Podría haber paralizado todo el país electrónicamente hace 4 años y la guerra habría terminado de inmediato. Pero parece tener miedo de parecer una fuerza demasiado decisiva. Y, por supuesto, tienes razón, y estoy totalmente de acuerdo en que Rusia en realidad no está en guerra con Ucrania. Está en guerra con una especie de remanente pseudo-nazi instalado en el poder por los estadounidenses para llevar a cabo una guerra originalmente contra la población rusa dentro de Ucrania, lo que finalmente obligó a la intervención de Putin. Bueno, tiene que ser capaz de derrotar a esas personas en toda Ucrania. Y creo que, después de todo este tiempo, los rusos deberían haber aprendido que no consiguen ninguna negociación exitosa. Larry, ambos vimos y comentamos los esfuerzos de Putin y Lavrov desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022, intentando lograr un acuerdo de seguridad mutua con Occidente. Fueron ignorados por el régimen de Biden, por la UE, por la OTAN. Todo tipo de acuerdo que hayan tenido alguna vez ha sido roto. Tenemos el acuerdo de Minsk, que se utilizó para engañar a Putin y a los rusos. No entiendo por qué tiene alguna confianza en las negociaciones. Y hemos visto de nuevo que al menos los 28 puntos originales que propuso Trump exigían que Europa llegara a un acuerdo con Rusia o tuviera un acuerdo de seguridad. Y Europa ni siquiera acepta ninguna pérdida de territorio ucraniano, ni siquiera acepta la pérdida del Donbass. Mientras existan estos elementos hostiles, no veo por qué Putin piensa que va a lograr algo. Podría ganar muy fácilmente y luego dictar las condiciones. Como dijiste, Larry, Occidente no está preparado para una guerra con Rusia. No podrían ir a la guerra con Rusia. Así que no hay razón para que él no gane y diga a todos cuáles son las condiciones. ¿Quién puede hacer algo al respecto? Nadie puede. Es esta falta de resolución. Ha dejado que una guerra continúe durante 4 años. Occidente se ha involucrado cada vez más. Las provocaciones han empeorado cada vez más. Tarde o temprano, ese tipo de situación se descontrola. Y creo que Putin ha tenido pruebas más que suficientes de que no está avanzando con sus negociaciones. Bueno, creo que el otro elemento en el ámbito de las negociaciones es que Putin-Rusia está bajo cierta presión de países como China, India, Sudáfrica, incluso Brasil y otros del sur global, para que se le perciba como alguien que hace un esfuerzo de buena fe en el frente negociador. Así que, en parte, Rusia ha sido sensible a no ser vista como interesada únicamente en una solución militar y en evitar una diplomática.
Si recuerdas, creo que fue en 2023 cuando una delegación africana fue a Moscú. Estaban presionando por un acuerdo negociado, animando a Putin a negociar. Putin dijo, chicos, aquí está el acuerdo, y lo sacó para que lo vieran. Here's the agreement. He pulled out and had them look at it. This is what we had tentatively agreed to with the Esto es lo que habíamos acordado tentativamente con los ucranianos en marzo de 2022. Y era, dijo, el documento con el que estábamos trabajando, el que los ucranianos habían llevado a la mesa. Así que estábamos dispuestos a negociar entonces. Y dijo que en ese momento nuestra posición era que Ucrania podía conservar el Donbass. Solo tenía que ofrecer garantías y compromisos para proteger a los hablantes de ruso y a la Iglesia. Bueno, ya sabes, Estados Unidos, junto con los británicos, hizo que todo eso se viniera abajo muy rápido. Y aquí es donde creo que es importante que Occidente entienda el significado del término operación militar especial. Rusia solo ha tenido una movilización, cuando convocó a 320,000 reservistas en septiembre de 2022. Tienen una fuerza de reserva potencial, según el CIA Factbook, es de unos 2 a 3 millones. If you look at the CIA fact book, they claim it's like 2 to 3 million. Stanislav Kropivnik, former, Stanislav Kropivnik, ex mayor del ejército de Estados Unidos, dice que la cifra real se acerca más a los 10 millones. Bueno, si Rusia estuviera en pie de guerra, movilizaría a 10 millones de personas. Tendrían la mano de obra suficiente para arrasar todo el campo de batalla. Pero no lo han hecho. De hecho, si vas a Moscú o San Petersburgo, o incluso a algunas de las comunidades periféricas en las que he estado, no notarías que hay una guerra en curso porque se está librando a un nivel bajo. Y desde la perspectiva rusa, han sufrido muy pocas bajas en comparación con los ucranianos. Los ucranianos siguen diciendo que los rusos están sufriendo pérdidas masivas, pero simplemente no hay pruebas de ello. Sin embargo, sí hay abundantes pruebas, como el crecimiento de los cementerios en Ucrania, de que están sufriendo entre 8 y 10 veces más bajas. Larry, I agree that Putin has. Larry, estoy de acuerdo en que Putin ha enfatizado la negociación desde mucho antes de 2022. Se remonta a 2014. Sí, fue entonces cuando intentaba que cumplieran con el acuerdo de Minsk. Se mantuvo en esa posición durante 8 años, mientras nosotros construíamos un gran ejército para Ucrania. Ciertamente, y cada semana él y Lavrov vuelven a expresar lo dispuestos que están a negociar. Así que, en cierto momento, está claro que ha cumplido con el requisito de demostrar su disposición. Y si India, China y Brasil están ejerciendo presión, debería simplemente ignorarlo. Tiene que actuar en interés de Rusia, no en el de ellos. Ya sabes, los liberales rusos, los integracionistas atlánticos, la gente que quiere incorporarse a Occidente. Y este era uno de los puntos declarados de los 28 puntos de Trump, de volver a Rusia al ámbito occidental. Bring Russia back into the West. Well, that's the end of BRICS. BRICS was created. Bueno, ese es el fin de los BRICS. Los BRICS se crearon como un mecanismo defensivo contra la exclusión por parte de Occidente y las sanciones. Así que si los rusos van a negociar y acaban volviendo a Occidente, los BRICS desaparecen. Su función deja de existir. Así que yo conozco todos esos argumentos, y no es que sean realmente falsos, pero creo que muchos de ellos no captan el hecho de que en realidad tú mismo demuestras que él no ha movilizado. No estaba preparado para entrar en febrero de 2022. Tuvieron que depender de Prigozhin y del ejército semioficial, y él no llamó a filas a las tropas. No se preparó. Nunca ha estado preparado. Yo le llamo Putin el impreparado. Nunca está preparado. Esto ha durado demasiado. 4 años. ¿Por una zona tan pequeña? No es real, Larry. Es casi como si estuviera jugando algún juego. Siempre he dicho, bueno, de acuerdo, lo que está haciendo es usar la guerra para intentar conseguir un acuerdo de seguridad mutua. Y puedo entenderlo así. Creo que lo que realmente quiere no es el fin del conflicto en Ucrania. Quiere el fin del conflicto con Occidente. Quiere un acuerdo de seguridad mutua que se le ha negado tantas veces. Y eso es lo que quiere.
Y creo que por eso ha mantenido la guerra en marcha, esperando que la forma de acabarla sea mediante una reconciliación general, de modo que finalmente la OTAN pueda retirarse de la frontera de Rusia. Quiero decir, para Putin es un problema de seguridad a largo plazo. No quieren a la OTAN en la frontera, con bases de misiles estadounidenses en Polonia, Rumanía y donde sea. Y no sé si esa es la forma correcta de entenderlo, pero es como yo lo entiendo. Para darle sentido a esta guerra interminable en la que muere cada vez más gente y él muestra cada vez menos determinación. Pero quién sabe cómo va a terminar, no lo sé. Espero que termine. Yeah. Well, remember what Bueno, recuerda que entraron con solo 125,000 tropas en febrero de 2022. Él no estaba preparado, no, porque su objetivo era entrar con suficiente fuerza para presionar a Ucrania a negociar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ucrania se sentó a la mesa de negociaciones y tenían un acuerdo. Sí, tenían un acuerdo. De hecho, como parte de ese acuerdo, para demostrar buena fe, Putin ordenó la retirada de los tanques rusos que estaban estacionados al norte de Kiev. Y fue entonces cuando Boris Johnson, en colaboración con Joe Biden y Lloyd Austin, intervino y le dijo a Zelensky, no, absolutamente no. Y eso anuló el acuerdo. Así que cambiaron de estrategia. Y si recuerdas, en mayo de 2022, el primer movimiento de Rusia fue tomar el control de Mariupol, porque en ese momento Mariupol era la última ciudad bajo control ucraniano en el mar de Azov. under Ukrainian control that was down on the Sea of Azov. And Russia defeated them there. And then they said, Y Rusia los derrotó allí. Entonces dijeron, de acuerdo, ahora tenemos que reforzarnos. Pero de nuevo, su objetivo era desmilitarizar no solo a Ucrania, sino a la OTAN. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Es decir, lo que han puesto de manifiesto es que la OTAN ha lanzado a esta batalla todos y cada uno de los sistemas de armas de que dispone, salvo las armas nucleares y los misiles de crucero Tomahawk, y han resultado ser irrelevantes. Y desde el punto de vista ruso, no tienen prisa. Muchos en Occidente piensan que han tardado demasiado. Los rusos no lo ven así. He hablado con probablemente unas 30 personas en el último mes, 5 semanas más o menos. Algunos lo entienden, unos pocos, pero la mayoría no. Si acaso, habría presión para ser más violentos. Y lo que Putin intenta evitar es entrar realmente en una guerra abierta con Occidente. Podrían ganarla. Ya has demostrado que no hay manera de que Occidente pueda entrar en una guerra armada con Rusia. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No creo que Putin, no creo que le preocupe eso. Si es así, está siendo tonto. Bueno, no. ¿Ves el plan que Alemania acaba de... Tienen documentos filtrados. Están hablando de formar un ejército de 800,000 hombres para atacar a Rusia. Van a ir a la guerra con Rusia. Quiero decir, esto es lo que se les está pidiendo a los generales alemanes. Lo sé todo sobre eso. Toda esa charla, Larry, toda esa charla en Europa sobre una guerra con Rusia, se debe a que la UE se está desmoronando y necesitan algo que la mantenga unida. Y ese algo es el enemigo ruso. Así que están intentando usar la amenaza rusa para mantener unida a la UE. No creo que ninguno de ellos piense que tendría una oportunidad. Ese ejército alemán de 800,000 hombres desaparecería casi al instante. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. No hay ninguna posibilidad de que Europa vaya a la guerra en Rusia. Sería una error amatic men up to brace of tangning. Unless Putin takes the same tactic and says, okay, we'll have a 20-year war, we'll advance. Está bien, tendremos una guerra de 20 años. Avanzaremos unos metros cada día. Y él podría volver a hacerlo. Pero no creo que se lo permitan. Creo que el ejército ha tenido suficiente de esto. En muchos programas de debate rusos la gente está cansada. He visto comentarios, incluso en mis artículos. Los rusos están cansados de esto y están teniendo problemas. Las instalaciones energéticas rusas han sido atacadas. Ha habido periodos, incluso en San Petersburgo, en los que no pueden completar transacciones comerciales porque se cae Internet, se cae el sistema KIMET. También ha habido colas para la gasolina. There've been gasoline lines
Now that It all has, that's it no, has had an all impact. that. Ha tenido un impacto. I've been in Moscow. Mira, he estado en Moscú 2 veces en las últimas 5 semanas. No es cierto. Todo este asunto del gasoducto es pura propaganda occidental. ¿Por qué motivo? Pues porque intentan convencer a Occidente de que, oye, Ucrania todavía tiene una oportunidad. Ucrania no está perdiendo. Aún pueden ganar. Aún pueden ganar. Quiero decir, las mentiras de este lado son enormes. Escucha, lo siento, tengo que irme. Listen, I'm sorry, I gotta go. Bueno, he disfrutado hablando contigo, agradezco la oportunidad. Yeah, great. Yeah. Well, Sí, genial. maybe Nima can Bueno, have us quizá both, Nima pueda tenernos a los dos al mismo tiempo para que podamos continuar nuestra conversación. Bueno, eso parece que es lo que está haciendo al traerme mientras tú todavía estás ahí. Muy bien, amigos míos. Oye, que tengáis un gran día. Nos vemos. Nos vemos, Larry. Adiós. Hasta luego. Bye-bye. Bye. So long. Stag be fool. Great. Yeah. Great. You know, Genial, a lot, genial. in my opinion, a lot of what Sabes, en mi opinión, mucho de lo que dice Larry es cierto, pero he notado que es muy defensor de Putin. Creo que eso es un error porque le impide ver todas las implicaciones. Pero esa es solo mi opinión. No creo que haya ninguna excusa para una guerra que ha durado tanto. Hemos visto provocación tras provocación y cada vez son peores. Y por supuesto, Trump ha amenazado con empeorarlas si no llegamos a un acuerdo. if we don't get an agreement. Oh, because many people believe that Bueno, Putin is porque mucha gente cree que Putin es la única razón por la que no tenemos una gran escalada en Ucrania. Cualquier otra persona en Rusia habría, bueno, ya sabes, sabemos que Putin intenta calmar la situación, intenta negociar, hablar. No dice no me importa Estados Unidos, no me importa. Intenta, incluso con los europeos, hablar con ellos. No hace ningún bien. Esa es la razón por la que muchas personas sienten que pueden apoyar a Putin, porque se le considera la voz de la razón, después de todo, en este enorme lío en Ucrania. But it doesn't do any good. You see, I Bueno, still think there's Eso no sirve de nada. Verás, sigo pensando que existe el riesgo de que el enfoque de Putin no desescale la situación, sino que haga que la escalada sea más fuerte y peligrosa. Y creo que eso es lo que ha ocurrido a lo largo de esta guerra. Las escaladas por parte de Occidente siempre han aumentado. Hay que recordar que cada sistema de armas que dijimos que no enviaríamos, lo enviamos, e incluso atacamos su fuerza de bombardeo estratégico. Y de nuevo, Putin simplemente se apartó y actuó como si no hubiera pasado nada. Bueno, eso no es un elemento disuasorio frente a una provocación peor. that's not a deterrent from a worse provocation. Porque hasta ahora no consideras que sea una amenaza existencial para Frey. Well, Russian war doctrine was Parece que él no lo sintió así. La doctrina de guerra rusa sí. Y como comandante en jefe su responsabilidad era responder de manera muy contundente a ese ataque. Pero se libró diciendo que bueno, en realidad no fue un ataque militar sino un acto terrorista. Y según la doctrina de guerra un acto terrorista no está incluido, así que no tenía que hacer nada. Simplemente redefinió lo que había ocurrido. De hecho, negó lo que había ocurrido. No fue un ataque militar contra Rusia, fue un ataque terrorista. Así que cuando muestras ese tipo de irresolución, de debilidad, una y otra vez, fomentas cada vez más la escalada por parte del otro bando. Y eso es lo que ha ocurrido durante 4 años. De hecho, fueron todos sus esfuerzos con el acuerdo de Minsk los que finalmente le obligaron a intervenir. that forced him eventually to intervene. If he had taken back Donbass, Si hubiera recuperado Donbass en 2014 cuando pidieron y votaron para volver a formar parte de Rusia, porque antes formaba parte de Rusia, se negó, tomó Crimea y los dejó fuera. Pues bien, ahí es donde se originó la guerra. Si hubiera dicho, de acuerdo, ahora sois parte de nosotros, ¿quién demonios iba a atacar a Rusia? En cambio, se metió en una situación en la que tuvo que atacar a Ucrania. Eso no es inteligente. Debería haber dicho, de acuerdo, votaron igual que Crimea, tomamos Crimea. Los mismos argumentos se aplican para incorporarlos. Eso habría evitado la guerra. Para que hubiera una guerra entonces, la OTAN y Estados Unidos habrían tenido que usar a Ucrania para atacar a Rusia.
En ese caso, Rusia habría estado bajo ataque. En cambio, se metió en un lío. Tiene que defender Donbass, tiene que atacar a Ucrania. Eso no es inteligente. Ukraine. Well, that's not smart. La economía rusa no estaba preparada, Paul, en 2012 para ir en esa dirección. But why? ¿Por qué no lo fue? Because they were in the Porque estaban en proceso de reducir su dependencia del dólar y de mejorar su relación con los BRICS. with the No, BRICS he countries. would not recognize a threat. No, no reconocería una amenaza. Se niega a tomarse la amenaza en serio. Y están tan acostumbrados a vivir con una amenaza que simplemente la aceptan. Tuvo tiempo de sobra. Mira, lo sabe desde 2007, 2008. Y en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich dijo, no aceptamos la hegemonía estadounidense. Ya no hay un mundo unipolar. Así que lanzó el desafío. Lo primero que hicimos fue organizar la invasión de Osetia del Sur. Entrenamos al ejército georgiano, lo armamos, los enviamos allí y mataron pistoleros rusos. They kill Russian peacekeepers, and he had to rush back from the Beijing Olympics and get. Y tuvo que regresar apresuradamente de los Juegos Olímpicos de Pekín, reunir al ejército y entrar allí. Así que lo sabía, lo sabe desde entonces, que van a por él. Y demostró, con su comportamiento en Georgia, que no estaba reconstruyendo el imperio soviético, porque derrotó al ejército y tenía el país en sus manos. Podría haber dicho, de acuerdo ahora Georgia, vamos a reincorporar Georgia a Rusia, donde pertenece. Pero simplemente se llevó al ejército, volvió a casa y los dejó en paz. Así que no sé cuántas veces tiene que demostrar que no está intentando reconstruir el imperio soviético. Todo ya gestionado de forma pésima. The whole thing has been handled so poorly. Paul, you said 2007. Paul, dijiste 2007 y 2008. Tenemos que recordar que los BRICS empezaron a funcionar en 2009. Ya sabes, cuando Putin, de algún modo, sintió que necesitaban algún tipo de nueva institución para organizar toda la confrontación entre Oriente y Occidente, porque no veía que viniera nada del Occidente. No había, ya sabes, una amistad en desarrollo. You're proving my point. You're proving my point. Estás demostrando mi punto. Estás demostrando mi punto. Lo sabe desde entonces, pero ha evitado el tema. Directamente sí. Creó los BRICS como una vía de escape del sistema occidental. Pero deberían haber estado trabajando en eso años antes. Creo que hay algún tipo de problema de aceptación de la realidad en el Kremlin. Simplemente no pueden aceptar que Occidente va a por ellos. Y por eso nunca están preparados. Nunca he conocido a Putin por estar preparado para nada. Quiero decir, no estaba preparado para la invasión de Osetia del Sur. ¿Cómo podía no estarlo? No estaba preparado para el derrocamiento del gobierno en Ucrania en 2014. ¿Cómo podía no estarlo? De nuevo, estaba en los Juegos Olímpicos de Sochi. Eso era más importante lo que estaba ocurriendo en los Juegos Olímpicos de Sochi. It was more important what was going on in the Sochi Olympics. We're showing that Estamos mostrando que lo estamos, porque ellos estaban lidiando con el caos que la CIA creó en Rusia, en Chechenia. Estaban enfrentando ese problema durante aquellos años. Ya sabes, no fue tan fácil para Rusia. that should have told him way back then. That's even longer. He should. Eso debería habérselo indicado ya entonces. Debería haberlo sabido incluso antes. Y el hecho de que estuviera tan poco preparado, que entrara en Donbass con 150,000 soldados, un gran porcentaje de ellos del grupo Wagner que ni siquiera formaban parte directamente del ejército ruso en ese momento, mientras que Ucrania tenía un ejército de 600,000 u 800,000, And he's y él entra con 150. 150. Estaba totalmente desprevenido. Así que o bien tienen esperanzas excesivas en que la negociación funcione, y llevan 20 años con esa esperanza, no funciona. Esto realmente no tiene ningún sentido para mí. No lo sé. And this really doesn't make any sense to me. And Well, the they longer were this fighting, the longer this goes on, Cuanto más se prolongue esto, podrías decir, vale, es realmente muy maquiavélico, y está utilizando esto para desmantelar la OTAN, para alejarla de Washington, porque no serán capaces de unirse. La OTAN no está apoyando el acuerdo de paz de Trump. Así que lo que realmente estoy haciendo aquí es ser más astuto que ellos.
porque esto va a romper la alianza occidental. Los estadounidenses quieren la paz, los europeos no la concederán. Podrías argumentar que simplemente es más inteligente que yo, que ve más allá y que va a manejar esto de una manera que deshaga la alianza occidental. Ni siquiera tienen que preocuparse de que la OTAN esté en sus fronteras. Paul, let's see the bigger picture. Paul, veamos el panorama general. Supongamos que Putin llegó al poder en el año 2000 y que con todas las dificultades heredadas de Yeltsin y su gobierno, Rusia estaba totalmente destruida cuando asumió el cargo. Internamente, llevaba 10 años en guerra con Chechenia. Durante esos 10 años, intentaba poner fin al conflicto, el conflicto interno de Rusia con Chechenia, que fue creado por la CIA. Puedes imaginar lo débil que estaba la economía durante esos años. Y luego, justo después de poner fin al conflicto con Chechenia, se enfrentaron a un nuevo conflicto en Ucrania. ¿Cómo podemos imaginar que la economía estaba preparada para eso? En 2014, era simplemente demasiado pronto para que Rusia se involucrara en un nuevo conflicto en Ucrania. Bueno, se involucraron en la guerra en Georgia. Georgia era totalmente diferente. Es un más pequeño, y el tamaño de su ejército ni siquiera se puede cerrar con el que tenía Ucrania. Era un ejército entrenado y equipado por los estadounidenses, y actuaron bajo nuestra dirección. Así que no acepto ese argumento. Mira lo que hizo Stalin. Quiero decir, se enfrentó a una invasión a lo largo de un frente de 1000 millas, y todo se estaba desmoronando. Fueron empujados hasta Stalingrado, hasta Moscú. Eso no le impidió formar un ejército que derrotó a la Wehrmacht. Así que no acepto ese argumento. Todo el mundo está tan ocupado disculpándose con Putin que no ve el riesgo de su política, y la política nos ha mostrado ese riesgo una y otra vez. Creo que es totalmente posible defender a Putin y entender que es él quien intenta hacer lo correcto, no Occidente, pero aún así ser realista respecto al riesgo de su enfoque. Y eso es todo lo que intento hacer, introducir un poco de realismo, que este enfoque suyo es arriesgado. Podría haberse descontrolado en cualquier momento, y sigo convencido de que si continúa, ya sabes, van a tener otros 4 años de esto. Se va a descontrolar. Nunca he estado en Rusia. No sé qué está ocurriendo allí, ni cuál es la opinión pública sobre lo que está pasando. Pero en mi opinión, las prioridades del gobierno ruso de Vladimir Putin son primero la economía de Rusia y después la guerra en Ucrania. También le preocupan mucho las bajas del lado ruso, pero en mi opinión, la primera prioridad es la economía. Ya sabes, al juntar todo esto, me parece que durante la guerra en Ucrania, cuando mencionaste a 120,000 soldados en Ucrania en abril de 2022, él, como dijo Larry, intentaba presionar a Occidente. No lo consiguió, así que decidió, dijo, al diablo con todo. Recuerdo que dijo, al diablo con Occidente. Lo voy a hacer. Pero incluso hoy la prioridad de Rusia sigue siendo su economía, más importante que cualquier otra cosa. Porque eso puede ser tipo de caos o descontento dentro de la sociedad rusa. Si la sociedad no está satisfecha de su economía, eso podría ser un gran problema para el gobierno. Nima, just a minute. Look, the trouble with the Russian economy is Mira, el problema de la economía rusa es Putin. Él defiende a esa directora del Banco Central, esa mujer completamente estúpida que permitió que Occidente se quedara con $300,000 millones de las reservas exteriores rusas. La misma mujer estúpida que mantiene el tipo de interés en un 16 o 17% aplastando la economía. Todo el mundo en Rusia se queja de ella y él la defiende. Así que es ella quien está perjudicando la economía rusa. Dime tú qué economía puede funcionar con tipos de interés del 16 o 17%. El retorno de la inversión no puede cubrir el préstamo, y es su persona. Ha estado bajo ataque todos estos años, y sigue ahí. Si la economía rusa está sufriendo es por las políticas del Banco Central y la lenta y dilatoria desvinculación de Rusia de Occidente. or removal of
Russia from the West. It took them so long. Les llevó tanto tiempo. And of course, what do we know about Y por that supuesto, woman? ¿qué sabemos de esa mujer? Pro-American, Es pro-estadounidense, formada por economistas neoliberales estadounidenses, y es una integracionista atlantista. Quiere que Rusia forme parte de Occidente, así que entrega a Rusia a Occidente. Mira, aquí está Rusia a punto de cometer uno de los muchos errores de Putin. En lugar de haber tomado el Donbass para que los ucranianos tuvieran que invadir Rusia, está a punto de invadir Ucrania. Y la directora del Banco Central no tiene el suficiente sentido común para sacar los activos de Rusia de las manos en las que pueden ser congelados y ahora confiscados. No tuvo el sentido de recuperar esos activos y ponerlos en un lugar seguro. No. Put them somewhere safe? No. Well, if you got a central bank director that incompetent, Bueno, si tienes a un director del Banco Central tan incompetente, ¿cómo vas a tener una economía? Así que una vez más, cuando hago estas críticas, no las hago como un ataque personal a Putin. Solo quiero decir que hay lugares donde se han cometido errores fundamentales, o eso me parece a mí, y no podemos permitir que la actitud defensiva hacia Putin nos impida ver eso. Sabes, siempre he dicho que es el mejor líder que tiene el mundo. Es una persona humana. Está intentando evitar una guerra nuclear. Eso es cierto. Tiene humanidad en su interior. No es un Netanyahu, ni como ninguno de los neoconservadores estadounidenses. No es ese tipo de persona. Es humano, y yo estoy totalmente a su favor. humane. And I'm all for him. But I can still see or think. Pero aún puedo ver, o creo que veo, quizá me equivoque, pero me parece que ha creado un problema mayor por no ser decisivo. Y esa falta de decisión es la razón, como decía Larry C. Johnson, por la que tantos generales estadounidenses afirmaron, oh, podemos vencer a Rusia, ellos están perdiendo, Ucrania está ganando. Fue porque no vieron ninguna acción decisiva. No creo que nadie pensara que Ucrania podría resistir 4 años de conflicto con Rusia. Sabes, solo quiero recordarte una vez más, Stalin y el Ejército Rojo, en 2 años, destruyeron la Wehrmacht y liberaron miles de kilómetros de Rusia de los alemanes y de Europa del Este. De Stalingrado a Berlín transcurrió la mitad del tiempo que Putin ha pasado en Donbass. Eso es imperdonable. That's inexcusable. But Putin sees Pero Putin ve, bueno, en mi opinión, ve a Ucrania como un caso similar al que tuvieron los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Pensó que si entraba en la parte occidental de Ucrania, se convertiría en un nuevo Afganistán para Rusia. Por eso no llegó tan lejos. That's why he didn't go that far. No, que me dices. It is Esa gente odia a los rusos, Paul. Paul. Yeah, we know that. Lo sabemos. No podemos decir que están los rusos y el mismo que forman parte de Rusia y todo eso en Estados Unidos. Creo que lo que le ha pasado a Ucrania es que I'm talking about the leadership. Estoy hablando del liderazgo, no del pueblo de Ucrania, en su mayoría ausente. Verás, no ha tomado ninguna medida contra los líderes. los israelíes habrían ejecutado a todos ellos el primer día del conflicto. El conflicto habría terminado. Si los israelíes hubieran estado allí, Ucrania habría sido derrotada en 24 horas. Todo habría acabado. Habrían matado a todos los miembros del gobierno. Un misil habría atravesado la ventana y habría caído en su regazo. Mira lo que han hecho con los iraníes, con Hezbollah, con Hamas. What are the achievements, Paul? ¿Cuáles son los logros de Israel? ¿Qué ha conseguido realmente Israel en Oriente Medio? ¿Viste esas colas, miles de personas esperando en la embajada de Portugal? In line at the Portuguese embassy? Nos han utilizado junto con sus propios métodos vastos para opinar a enemigos. Los estados árabes han desaparecido. Los estados árabes antes estaban en inquieta árabes towards follower, excepto Arabia Saudí. But Pero no hay estados árabes. Todos están bajo el control de Estados Unidos. No veo ningún estado árabe, ningún estado persa. No lo eran. Siria no lo era.
Rusia tenía su base naval, por eso Rusia intervino con la fuerza aérea para detener nuestra invasión. Irak, no, tampoco lo era. Eran estados independientes. Irak, Siria, Libia, ya no existen, no hay estado allí. ¿Quién te dice eso? ¿Qué? Who's telling you, Paul, today? Who says that Israel today is the winner? ¿Quién dice eso? Israel hoy es el ganador de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Nadie dice eso, porque Israel está perdiendo económicamente, perdiendo militarmente, perdiendo geopolíticamente. Pero Rusia está ganando en todos esos ámbitos. En Ucrania. Bueno, de nuevo, no es realmente ese tipo de pregunta, ¿verdad? Y no sé si Israel está perdiendo. And I don't know that Israel's losing. Que se han expandido a Siria o al sur de Siria. I'm asking you, do you see Russians in line, Te pregunto, ¿ves a rusos haciendo cola en una embajada extranjera intentando salir de Rusia hoy en día? Yo veo a rusos regresando a Rusia. No veo a rusos que, ya sabes, quieran marcharse por la guerra. Pero eso sí lo ves en Israel hoy. Miles de personas haciendo cola en la embajada de Portugal para citas de ciudadanía. for citizenship appointment? Well, so what? But they're still winning. Bueno, ¿y qué? Pero siguen ganando. Sabes, hay tantas explicaciones, Nima. Por ejemplo, el gobierno de Netanyahu es extremadamente opresivo. Y para los israelíes que se oponen a sus políticas, y hay bastantes, incluso tienen un periódico, Haaretz. No sé si han domesticado a Haaretz o no, pero probablemente se sientan personalmente amenazados, preguntándose cuándo va a detenerlos Netanyahu. Sabes, antes existían organizaciones israelíes para la protección de Cisjordania. Se llamaba algo así como la Organización para la Prevención de la Destrucción de Viviendas Palestinas. Los conocía. Incluso tuve a uno de ellos como huésped en casa hace algunos años, y no he sabido de ellos en años. Han desaparecido. I've never heard from them from years. They've disappeared. I don't know whether they've been shot or put in jail or... No sé si los han matado, encarcelado o qué, pero me imagino que mucha gente, quiero decir, no todos los israelíes carecen de conciencia moral. Algunos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Otros no soportan la corrupción que conlleva. Ya sabes, él está imputado en su propio país, no solo por el Tribunal Penal Internacional, sino también por el Ministerio de Justicia israelí, o como lo llamen. Así que hay corrupción, hay amiguismo. Se ha vuelto cada vez más autoritario. Su gobierno justifica el genocidio, justifica la destrucción total de los palestinos. Bueno, la gente que no está de acuerdo con eso probablemente quiera marcharse. En muchos sentidos es un poco como la gente que salió de la Alemania nazi. Tenían un mal presentimiento sobre lo que iba a pasar. Así que no vería eso como una derrota para Israel. No creo que Israel pueda ser derrotado hasta que Estados Unidos lo abandone. Y entonces no serán los árabes, será Irán. Los iraníes, como bien sabes, no son árabes. No sé cómo hemos llegado a esta discusión, supongo que por hablar con Larry, pero sigo nervioso al respecto, porque está claro que Occidente no está interesado en este acuerdo. No sé qué piensan los líderes nacionales de los países europeos, pero los dirigentes de la UED no quieren renunciar a la guerra, pues lo que mantiene unida a la UIM. Y además está la perspectiva del dinero producción, la producción, el desarrollo y el rearme de armas. Así que los líderes de la UE probablemente ven la posibilidad de una futura guerra con Rusia como una forma de impulsar algún tipo de gasto que ayude a la economía. Si las industrias de consumo alemanas se paralizan por las sanciones, la escasez de energía y demás, bueno, pueden sortearlo si se dedican a fabricar armas. Así que probablemente vean la guerra como algo económicamente valioso porque están hundiéndose en la nada económica. Y la ven como algo políticamente valioso porque, bueno, tenemos este enemigo común. Tenemos que mantenernos unidos. Si renuncian al enemigo, pierden el impacto económico, pierden el impacto político. Así que no sé por qué Putin piensa que lo abandonarían. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan con un acuerdo de paz? Si estuvieran temblando de miedo,
temiendo que los rusos entraran y tomaran Europa, entonces estarían interesados en un acuerdo de paz. Pero como no tienen ningún miedo a los rusos, no tienen nada que ganar. Se les pide que renuncien al enemigo que los mantiene unidos y que ofrece alguna perspectiva de empleo y crecimiento económico en el sector armamentístico. Y entonces, ¿qué significa eso para Trump? No puede decir realmente que es un presidente de la paz, porque consigue una solución para Ucrania mientras hace estallar barcos frente a la costa ucraniana, cierra el espacio y la amenaza. ¿Venezuela? ¿Te refieres a Venezuela? Venezuela, ¿soy qué dije? You said you Dijiste Ucrania. Ah, sí, porque estábamos hablando de Ucrania. Sí, así que ya sabes, va a eliminar a Maduro en Venezuela, pero es el presidente de la paz. ¿Y qué gana con eso? No lo sé. Puede reclamar otra victoria, pero Europa no la va a ver como una victoria. Quiero decir, piénsalo. ¿Qué tiene Europa que ganar con el acuerdo de paz? ¿Se te ocurre algo? No, no puedo. Yo tampoco puedo. Así que de nuevo, todo vuelve a Putin. ¿Cómo es que lo ha estructurado de manera que no tengan nada que ganar? ¿Cómo va a conseguir un acuerdo? Sabes, debería tenerlos temblando de miedo para que quisieran llegar a un acuerdo. En cambio, él y Lavrov cada semana dicen, queremos un acuerdo, queremos un acuerdo, queremos un acuerdo. Bueno, eso no. Europa los mira y dice, adelante, derrotad a los ucranianos. Así que no funciona. No creo que lo que hace Putin funcione porque, para empezar, no creo que haya buena voluntad en Occidente. No creo que la buena voluntad sea ya una herramienta diplomática eficaz. En todo Occidente no hay buena voluntad. Hay un interés propio endurecido. Sacrificarán todo por ese interés propio y por el dinero, básicamente. Se puede entender por qué me impaciento con algunos analistas. Todas estas cosas quedan fuera de su visión. Y no es nuestro trabajo defender a Putin. Nuestro trabajo es analizar qué demonios está pasando que podría hacer que todo explotara aún más. Y, En realidad, no lo veo como una defensa de Putin. Lo veo como un país que tiene sus propias prioridades. Veo a Putin gestionando y equilibrando esas prioridades en Rusia. Por eso me parece lógico, al fin y al cabo, cuando observo su comportamiento. Su prioridad en Seberchene Beynord es proteger y defender soberanía y descubrir. Pero no a costa de sacrificarlo todo. A costa de sacrificarlo todo, la soberanía rusa, el pueblo ruso. Él lo enfatiza una y otra vez. Por eso apoyan a la Iglesia Cristiana Ortodoxa, por eso apoyan a la familia, y por eso no apoyan todos los elementos woke de Occidente, el transgenerismo y todo lo demás. Están intentando mantener la estabilidad social. Están intentando aumentar la tasa de natalidad. Ofrecen recompensas a las familias que tienen hijos y permanecen unidas. Es algo realmente distinto del Occidente. Y él enfatiza que su objetivo es proteger la existencia del pueblo ruso. Entonces, ¿qué consigue si de algún modo salva la economía vendiendo a su gente a Occidente? Quiero decir, en realidad no logra nada de lo que realmente quiere lograr. Así que no creo que sepa mucho sobre economía. Si lo supiera, no tendría a esa directora del Banco Central que tiene. Mucha gente en Rusia, gente importante, la critica. Ni siquiera sé quiénes son sus partidarios. Y quizás soy demasiado duro con ella, porque creo que básicamente es un producto de los neoliberales estadounidenses, y probablemente eso es todo lo que sabe. Pero por alguna razón cuenta con la protección de Putin, y no sabría decir por qué ni por qué motivo. En fin, eso es... Sí, fue una gran conversación hoy, Paul. Fue increíble.
Creo que tus puntos de vista son muy importantes, porque nuestra audiencia necesita escuchar ambos lados del espectro político. No hablamos solo para estar de acuerdo con lo que sea que estemos tratando. Hablamos para cuestionar nuestras ideas sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo. Fue genial tenerte aquí para hablar con Larry y responder a mis preguntas. Well, I appreciate the opportunity. Bueno, agradezco la oportunidad. Sí, de verdad lo agradezco. Y no creo que nadie sepa ahora mismo qué va a pasar con la paz. Ya sabes, son las mismas personas y llevan diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, pero nunca pasa nada. Nada. Y Trump presenta 28 puntos. Quizá recuerdes que escribí sobre eso, dije que era muy prometedor. Y luego, casi al día siguiente, se redujo a solo 19 puntos. Europa se opuso. Así que, no es así. Lo redujo a 19 puntos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y Daikyu, que eran 22 puntos cada vez que contabas. Sí, bueno, un tercio de la propuesta desaparece antes de que los rusos siquiera la reciban. Así que, ¿cómo saben que los 19 puntos no van a desaparecer también? Es como un circo, de verdad lo es. Y por supuesto Lavrov dijo eso. Creo que por fin está despertando. Es otro caballero del pasado. Me recuerdan a los ministros británicos del siglo XIX. Así que veremos y esperaremos lo mejor, pero cuesta ver dónde está la esperanza. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias, Paul. Siempre es un gran placer. Bueno, gracias, Nima. Gracias. Espero seguir haciendo esto mientras haya alguien interesado. Exactamente. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo. Adiós. Y ahora Urs Edu. Claro. De acuerdo, ahí se ve. Goodbye. Adiós.